cítíte strach z neznámého, sahající do nejzazších hlubin vědomí až po krajní meze. No le pasa nada a su televisor. Simplemente le estamos gilipollando con multitud de mierda, anuncios y noticias manipuladas para que usted no piense en la ruina y la miseria que tiene encima. Podemos controlar la verticalidad y la horizontalidad que estamos transmitiendo a su cerebro de mosquito. Podemos hacer que vea la imagen un mundo ideal mientras, ahí afuera, la gente las está pasando canutas con el hambre, la mentira, la confusión, el miedo, las armas, el odio, la guerra y el sufrimiento humano. Haremos a su espíritu deleitarse con la pastilla azul hasta más allá del límite. Somos los esclavos de un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados, un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de los gritos leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha, al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud, sistema capitalista totalitario. Los Bilderberg, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos. Solo faltaba dejar de ser locos apartados. Internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúan su poder con engaños. Yo saludo a todo el que lucha contra el sistema. ¡Tenemos que organizarnos! Manifiesto contra el nuevo orden mundial. Muchos de los estados actuales se autodenominan democracias, gobierno en el que el pueblo es soberano. Sin embargo, la soberanía del pueblo se limita a marcar, cada pocos años, una cruz en una papeleta, señalando unos nombres de entre otros, que le son propuestos. Nos han hecho creer que la democracia es ese simple gesto. Nuestro sistema no es una democracia. Es un sistema social de jerarquía global, sostenido por una minoría para dominar a una mayoría. En esta jerarquía, unos pocos, situados en la cima de la pirámide del poder, imponen sus leyes. Se arrogan unos derechos que nos han usurpado a todos los demás. Son los grandes capos de la banca y la industria. Han acaparado más dinero que nadie, y a través de él ejercen el control sobre los seres humanos y los recursos. Se valen de los gobiernos, democráticos o dictatoriales, de derechas o de izquierdas, que les sirven, y con quienes comparten porciones de poder. Los gobiernos son los asalariados directos de la gran banca y la industria multinacional. Las autoridades son un artificio pensado para responder a necesidades creadas artificialmente. Seguridad y protección. Son una herramienta de usurpación del poder por parte de las multinacionales. Son el biombo tras el cual la industria mueve los hilos. Por debajo de los gobiernos, las instituciones se disputan las porciones de poder que les son concedidas. Sus políticas nos comprometen en guerras que nosotros no deseamos. Establecen alianzas o apoyan embargos a naciones, mientras venden armas a otras, sin tenernos en cuenta. Legislativas. Nos imponen leyes para controlarnos y pagan a jueces para condenarnos. Sanitarias. Nos niegan el poder de decidir los tratamientos que queremos para mantener nuestra salud. Nos intoxican con las vacunaciones a las que nos obligan a someternos. Nos mutilan con supuestas cirugías preventivas y nos envenenan y exterminan con pseudomedicamentos. Educacionales. Nos educan para que seamos sumisos, para que tengamos miedo. Nos inculcan la creencia de la desigualdad,
que es la base sobre la que han conseguido sus privilegios. Controlan la investigación científica a partir del dinero que aportan en subvenciones, y no tienen empacho en censurar o falsificar los resultados según su conveniencia. Policiales. Instalan sistemas electrónicos para vigilarnos, inculcándonos la creencia de que es para nuestra seguridad y protección. Pagan a policías para detenernos. Mediáticas. Controlan los medios de comunicación más importantes, y a través de los mismos crean una falsa realidad que actúa como cortina de humo para que no podamos ser conscientes de sus manipulaciones. Para llevar a cabo su agenda de control, la cima del poder lleva adelante su plan secreto. A eso se le llama conspiración o complot. Ya que el plan es secreto, no podemos conocerlo. Pero vemos sus resultados. Y la mejor manera de desmontar un complot es exponer esos resultados a la luz del día. A fuerza de repetírnoslo, hemos acabado creyendo que no tenemos ningún poder para cambiar nada. Pero somos nosotros quienes pagamos el salario de nuestras autoridades. Nosotros, quienes hemos depositado nuestra autoridad individual en manos ajenas, y hemos permitido el desarrollo y mantenimiento de los gobiernos que tenemos. Tienen la autoridad que nosotros queremos darles. Nosotros podemos vivir sin ellos. Ellos no pueden vivir sin nosotros. Paro. Más de 23 millones de europeos estaban en paro a 1 de abril de 2010. El desempleo de la Unión Europea creció en abril otra décima, hasta el 10,1%. España vuelve a ser el país con más paro de la eurozona, con un 19,7%, y Holanda, el que menos, con un 4,1%. La tasa de paro de la zona euro registró en abril un ligero incremento hasta el 10,1%, una décima por encima del mes anterior, mientras que hace un año se situaba en el 9,7%, según los datos publicados por Eurostat, que sitúan una vez más a España como el país del euro con mayor desempleo, al alcanzar una tasa del 19,7% en abril, frente al 19,5% de marzo y el 17,7% de hace 12 meses. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo se situó en abril en el 9,7%, sin cambios respecto al mes anterior, mientras que hace 12 meses el paro alcanzaba el 8,7%. De este modo, un total de 23,211 millones de personas estaban en situación de desempleo en abril, de los que 16 millones correspondían a la eurozona, lo que supone un aumento respecto a marzo de 25.000 personas tanto en la zona euro como en la Unión Europea, mientras que en términos interanuales el incremento es de 2,4 millones en la UE y de 1,275 millones en la zona euro. En concreto, entre los 27 las menores tasas de paro se registraban en Países Bajos, 4,1%, y Austria, 4,9%, mientras que las más altas se observaban en Letonia, 22,5%, y España, 19,7%. De hecho, respecto a abril de 2009 solo Alemania ha logrado reducir el desempleo, 7,1% desde el 7,6%, mientras Luxemburgo y Malta han registrado los incrementos más moderados del desempleo. Por contra, los mayores aumentos del paro se registraron en Estonia, 11% al 19% en el primer trimestre, y Letonia, 15,4% al 22,5%. En el caso de España, el desempleo masculino alcanzó en abril el 19,5%, 2 décimas por encima de marzo, mientras el paro femenino creció 3 décimas, hasta el 19,9%. Por su parte, el desempleo juvenil alcanzó el 40,3%, 2 décimas por encima del mes anterior, duplicando la tasa de la eurozona. Mientras que el desempleo femenino pasó del 9,5% al 10,2% en la eurozona y del 8,7% al 9,5% en la UE. Por su parte, el desempleo juvenil se situó en el 20% en la zona euro y en el 20,6% en la UE, frente al 19,3% y el 19,2% registrado hace un año. Hambre.
La realidad es que el hambre en el mundo y la malnutrición no se debe a la falta de alimentos. El problema radica en factores económicos y políticos. Según los datos de distintas organizaciones internacionales, los precios de los alimentos han aumentado desde 2008 en más del 200%, ese aumento perjudica principalmente a los países en vías de desarrollo. ¿Pero por qué aumentan los alimentos? Estos mismos organismos aseguran que detrás de los precios están las grandes transnacionales, los grandes supermercados y los productores y distribuidores de los productos básicos. ¿Especulación? Esa es una de las palabras y una de las realidades que los estados más débiles no pueden combatir. Los precios altos generan desabastecimiento y crisis alimentarias que frenan el desarrollo, producen hambrunas y disturbios políticos. Y los países más afectados son, para variar, los de África, algunos de Asia y el sudeste asiático. En otras épocas el hambre era un fantasma que recorría todo el mundo, pues cualquier falla en una cosecha, una guerra con otro estado, una guerra civil o las inclemencias del tiempo podían dejar sin alimento a miles o millones de personas. Con el desarrollo de la industria agropecuaria y la industria alimentaria, muchos países dejaron definitivamente atrás ese cruel fantasma. Pero mientras a mucha gente le basta abrir la alacena para encontrar algo para comer o abrir el grifo para disfrutar de un vaso de agua fresca, una gran parte del mundo sigue teniendo hambre. Diariamente se destruyen millones de toneladas de alimentos para mantener e incrementar los enormes beneficios de los grandes lobbies multinacionales. Con estos podría abastecerse las necesidades de más del triple de los habitantes del planeta. Muchas personas no saben, bien porque no quieren saberlo, bien porque nadie se lo ha contado, que la humanidad por completo está siendo sometida, manipulada y organizada, según los intereses de una minoría supranacional. Una élite que más allá del Parlamento, de la Cámara del Congreso, de la Organización de Naciones Unidas, conduce al Homo sapiens hacia un sistema de gobierno ya diseñado desde mucho tiempo atrás. La ignorancia de la mayor parte del planeta es su mayor logro, fruto de una ingeniería social planificada desde hace al menos 2 siglos. La ignorancia es en definitiva, la piedra angular en la que basan su supremacía como élite gobernante, constatada desde hace al menos 18 siglos, desde el apretón de manos de Clemente y Constantino, Iglesia y Estado. El principal logro de esta élite en la sombra, ha sido confundir nuestra verdadera naturaleza, que nunca fue la competición, el egoísmo, la indolencia, la distinción entre lo masculino y lo femenino, la codicia, el clasismo, la jerarquización, la propiedad. Todos y todas compartimos una sola casa, lo efímero, todos los seres humanos compartimos una memoria de especie, es decir, tenemos almacenadas en alguna parte de nuestro cerebro, reminiscencias de infinitas experiencias en distintas épocas. Un sistema de gobierno perfecto, representado por una gran pirámide, en cuya base sustentando el resto del edificio, estamos tú y yo, en una u otra altura, pero siempre cerca de la base, justo encima de nosotros hay una gran barrera con ciertos privilegios de clase, pero con un solo objetivo: la represión de la masa. Antes de la cima piramidal, en posiciones elevadas, ya sabes quiénes se situarían, y ocupando la privilegiada cúspide están ellos, dominándonos, esclavizándonos y alimentándose de todo el resto de la población, que les lleva manteniendo y enriqueciendo durante siglos. Curiosa coincidencia, que este mundo que todos tildamos de injusto y acabado, sea una fotocopia del sistema jerárquico de cualquier orden masónica en el mundo. Cuando gracias a ellos te das cuenta de que tu vida es una mierda y no tienes lo que ellos ofrecen. Ellos saben perfectamente cuáles son tus preocupaciones y cuáles son tus defectos. Y eso te hace más manejable. Te cautivan haciéndote pensar que puedes llegar a ser mejor de lo que eres. Eres gordo, flaco, inseguro, cobarde. Nosotros tenemos lo que necesitas. Somos la reencarnación del puto mago de Oz. Compra, compra, compra. Y lo haces, lo compras, lo usas. Desobedece. Te bombardean con mensajes que te dicen subliminalmente: hey, ¿no lo tienes? ¿Qué esperas para dejar de ser un perdedor? Fomenta la envidia y la necesidad de comprar lo que te ofrecen a ti y a todos los
ciegos anormales como tú. Y lo peor de todo no es que saltes y nades cuando ellos te lo dicen. Lo peor de todo es que encima te preguntas ¿cómo de alto? Pasas tu vida trabajando para poder conseguir los últimos productos que ves anunciados. Son productos que no necesitas, pero que anhelas. El caso es que hay que ir a más, pero ¿para qué? ¿Acaso son necesarios para que tu vida avance? 3 millones de años para pasar de ser monos a ser hormigas. Sí, amigo, nos controlan. Mi mujer tampoco lo entendía. Supongo que habrás oído hablar alguna vez sobre el marketing, ¿verdad? Eso que usaban antiguamente para diferenciar productos y hacerlos más atractivos. Ahora es usado para crear nuevas necesidades de consumo más costosas para el ganado del siglo XXI. ¿Sabes una cosa? Ese ganado formado por ti, por mí, por toda esa multitud de zombies que forman la sociedad. ¿Crees que eliges libremente? ¿O eliges entre una serie de opciones marcadas por las grandes corporaciones? Nos hacen que dependamos de ellos, nos hacen hipotecar hasta el polvo de nuestras casas, para hacerse con el poder absoluto de nuestras insignificantes vidas. ¿Te crees todo lo que te cuentas? Seguro que no te has parado a pensar en la cantidad de factores que controlan tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué pensar en el control que ejercen sobre ti la educación, la religión, las religiones, la vivienda, la número de seguridad social, DNI, cuenta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta electrónica, para conseguir saber más y más de ti, para saber cuándo ríes, cuándo lloras, y para hacerte reír y llorar cuando ellos quieran, para robarte tu libertad, tu libre albedrío. Pero la cuestión es, nadie ve todo eso, nadie ve que se nos manipula, nadie se da cuenta de la libertad ficticia en la que vivimos. Nos hacen ver que el hombre ha sido creado para ser ordenado, y realmente consiguen que lo creamos. Es normal que nadie perciba el truco. El gran Goebbels, ministro de información nazi, decía que una mentira repetida 100 veces acababa convirtiéndose en verdad, y más si es aderezada con lo que todos buscamos. El hombre necesita creer, y esa es su gran debilidad. Información. La información cada vez es más valiosa e importante para ti. La pesadilla ficticia de Orwell se ha hecho realidad gracias a las nuevas tecnologías. Solo se equivocó en una cosa. No hay un solo gran hermano omnisciente que nos vigila. Hay muchos. Pequeños, muy avariciosos grandes hermanos que desempeñan su labor con dedicación y esmero. Es que vivir en la autodenominada sociedad de la información te hace libre, que sabrás la verdad, que tendrás privacidad e intimidad. Todo eso lo perdimos cuando vendimos nuestra libertad por la seguridad. Mi hermano tampoco lo entendía. Todo lleva a lo mismo, el control. Estamos habituados a una seguridad inconsciente sobre nuestras vidas. Esos trágicos son mostrados como lejanos, para que cuando ocurran cerca tengamos la necesidad de que nos protejan. Y demos rienda suelta al poder para que haga cuanto crea necesario para mantener nuestra seguridad. Pero ¿cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por tu seguridad? ¿Tu intimidad? ¿Tu libertad? La vida de víctimas inocentes en operaciones para acabar con el mediatizado mal. Olvídala. No son víctimas, son daños colaterales. ¿Qué tiene que ver la defensa de tu libertad con la defensa de esos intereses? Yo tampoco lo sé. Tú sabes que no eres especial, ni tu familia, ni tus amigos. Pero como otros tantos millones de personas, eres rastreado y espiado a diario. No significa que lo hagan, pero podrían hacerlo si quisieran. Todo está hecho para ser espiado. Todo deja huella. ¿Has oído hablar de carnívoro y Ekelon? No. Seguro que no. Seguro que no sabes qué son. Son perros. Perros que te persiguen, perros que te rastrean. Perros sin uñas ni dientes reales, pero que pueden llegar a destrozarte. Son los vigilantes de tu libertad. Pero ¿quién coño vigila a los vigilantes? La privacidad es un lujo que las nuevas tecnologías nos hacen pagar cada vez más caro. Y lo peor de todo es que lo aceptamos.
como pagar un alquiler por una vida. Tu correo, tu teléfono, tu móvil, tu fax, tu televisión, tu radio, tu ordenador, todo puede ser rastreado. Te pueden hacer una foto mediante satélites a 600 kilómetros con una precisión de 1 metro. Los programas Carnivore que son los mejores perros guardianes, pero tienen los mejores amos. Internet no sirve para enviar cartas, sino para enviar postales que pueden ser leídas durante su transporte. Es divertido e irónico que los avances más increíbles de la comunicación y la tecnología sean menos seguros que enviar una simple carta por correo en un sobre. ¿Quién te asegura que la información interceptada por motivos de seguridad no caiga en manos de empresas para aprovecharse de esa información? La mejor forma de vender un producto es conocer cómo piensan y qué necesitan tus clientes para que compren ese producto sin pensarlo. Comprar. La sociedad de la desinformación es una realidad. No hay como la existencia de diversas fuentes para crear informaciones contrarias y ambiguas. A veces la mejor forma de guardar un secreto es contándoselo a todo el mundo. Piénsalo bien. El 95% de los hogares occidentales tienen al menos una televisión. Si eso le sumamos que pueden manipular la imagen a su antojo, pueden incitar al público a emprender acciones cuyos verdaderos objetivos estén camuflados. El medio televisivo está pensado para la acción, no para la reflexión. Está hecho para distraer y manipular, y no para pensar y crecer. Es más fácil manipular a alguien si no se da cuenta de que está siendo manipulado. Te fías de lo que ves, pero debes hacerlo. Realmente cuentan lo que pasa, o lo que es necesario que pase. La historia la escriben los vencedores. Recuerda bien eso. ¿Por qué lo que no aparece en los medios es olvidado con tanta rapidez? Fíjate bien, por ejemplo, los informativos. Cuando un conflicto bélico está a punto de comenzar, siguen unas etapas para llevar a la opinión pública hacia donde les interesa. ¿Qué ocuparías primero después de provocar un golpe de estado? Medios, amigo mío, medios. Hay que provocar confusión y evitar que la sociedad reaccione. Alguien nos lee, nos mira, nos vigila. ¿Y nosotros qué hacemos? No hacemos nada. Nos importa una mierda. Sí, amigo, esa es la puta verdad. ¿Te imaginas si todos los que están lo suficientemente cuerdos como para conocer la verdad estuvieran encerrados para no contagiar a los demás de su locura? Y los que están fuera no son lo suficientemente cuerdos como para poder reconocer la realidad y enfrentarse a ella. La vida a veces está escrita en páginas de una novela, ¿verdad, Orwell? Orwell. 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 Para terminar, expongo la declaración de los profesores universitarios frente a la crisis. ¿Vamos a permanecer callados? Ninguna persona debería permanecer en silencio cuando los poderes financieros se empeñan en recortar derechos sociales imponiendo medidas claramente injustas a los gobiernos elegidos por la ciudadanía. Pero creemos que mucho menos debemos callar los profesores universitarios y por ello suscribimos la presente declaración que responde a un compromiso con la justicia, que entendemos debería ser consustancial con nuestra tarea intelectual. Un compromiso que ahora nos lleva a denunciar unas medidas que se quieren hacer pasar por buenas e inevitables pero que sabemos que además de responder solamente a los intereses de los poderosos van a ser ineficaces para hacer frente a la crisis.
Los profesores y profesoras universitarios que firmamos esta declaración lo hacemos porque tenemos la convicción de que la interpretación que se hace de la crisis y las medidas que se están tomando, ante la grave situación que estamos viviendo, no son las adecuadas para hacerle frente respetando principios elementales de la democracia y la justicia social. Queremos que la ciudadanía entienda que esta crisis no es simplemente un hecho circunstancial, sino la expresión de un modo de vida y de organización de todo el sistema social y económico que es material y humanamente insostenible. La crisis la ha provocado un sistema financiero concebido y regulado para que la principal fuente de beneficio de la banca y los poderes financieros sea la especulación. Por eso será imposible salir de la crisis como se quiere salir, sin cambiar las reglas del sistema financiero, sin acabar con los paraísos fiscales, sin vigilar y controlar a los bancos y dejando que sigan siendo ellos quienes impongan el modo de funcionar de la economía mundial. No podemos consentir que la ciudadanía que nada ha tenido que ver pague los platos rotos por los bancos. La crisis ha tenido un efecto especialmente grave en nuestro país porque los gobiernos consolidaron en los últimos años un modelo económico basado en la construcción, en la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y en la desigualdad muy dependiente de los designios de las grandes corporaciones y burocracias europeas. No podremos salir de la crisis si se sigue incentivando el mismo tipo de actividad económica. También estamos comprobando que la crisis hace evidente la fragilidad de nuestra democracia, porque en lugar de la deliberación predomina la imposición y porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas. Ceder a la extorsión de los mercados es debilitar aún más la democracia y así solo se saldrá de la crisis con menos bienestar y justicia. Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se están adoptando son las únicas posibles, pero la experiencia de otros países nos permite afirmar que eso no es verdad y que cuando se adoptan solo conducen, como acaba de decir el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, al desastre. Sabemos, por el contrario, que hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar. El conocimiento de lo que está ocurriendo y el sentido común nos dicen que lo primero y principal es devolver el crédito a empresas y familias y que para ello es necesario que el Estado disponga de fuentes seguras de financiación. Es inmoral e inaceptable que el dinero que los poderes públicos dan a los bancos al 1% para que financien a la economía solo lo utilicen para comprar deuda pública al 5 o incluso al 10% para seguir especulando. Por eso defendemos la banca pública que la crisis ha demostrado que es más necesaria que nunca. Sabemos que la reforma laboral que se prepara solo con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores, no es lo que se necesita para crear empleo. Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos. Son esas rentas quienes mantienen el gasto que permite que la economía se mantenga en pie, de modo que reducirlas para aumentar los beneficios de los bancos y las grandes empresas, que en el primer trimestre de 2010 han aumentado un 25%, es la antesala de una larga y dolorosa depresión económica. Sabemos que los recortes de gasto público que se proponen no son los más eficaces ni los más justos y que, en todo caso, hay otros que se podrían haber recortado primero, como los militares. Y sabemos que existen otros mecanismos de obtención de ingresos cuya carga no recae sobre los más desfavorecidos sino sobre aquellos que provocaron la crisis, o sobre los que disfrutan de ingresos o riqueza muy superiores a la mayoría de la población. Quienes conocemos cómo funciona esta sociedad, la historia y la naturaleza de los auténticos poderes que toman las decisiones, somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor, es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar. Por ello reclamamos también más debate y diálogo social para que la ciudadanía sepa lo que pasa, para que disponga de información plural y pueda optar y decidir con fundamento.
Reclamamos, por tanto, que los medios de comunicación públicos cumplan con la tarea a la que están llamados y abran urgentemente debates sobre la crisis en los que no se difundan siempre las mismas ideas de quienes detentan el poder, sino las diferentes concepciones y propuestas sobre lo que está ocurriendo y sobre la mejor forma de hacerle frente. Con este convencimiento, nos comprometemos a contribuir con nuestra actividad universitaria para que la sociedad tome conciencia de que las medidas que se están adoptando no permitirán resolver la crisis, porque solo se encaminan a facilitar que los de por sí, más privilegiados obtengan más cómodamente sus enormes beneficios. Y sobre todo, a aportar y difundir esas otras formas de hacer frente a la crisis que respetan el bienestar y la justicia y que además son mucho más eficaces para combatir sus efectos tan negativos sobre la población más desfavorecida. Como muestra de este compromiso suscribimos esta declaración que haremos pública próximamente para mostrar nuestro rechazo a las medidas que se vienen adoptando. En Sevilla, mayo de 2010.